flaquea mi fe y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Hola mis amados, muy buena tarde una vez más. Miren, aquí en el Café de la Tarde y Pan de Vida, las enseñanzas de Jesús. Como siempre, con esta deliciosa taza de café, de este café exquisito de las montañas de los Andes colombianos para el mundo. Nosotros felices de poder compartir con ustedes estos buenos momentos,
disfrutamos mucho el poder interactuar, el poderlos ver conectados allí. Estamos muy contentos por todo lo que Dios ha venido haciendo con nosotros. Y bueno, tener la oportunidad de hacer esta transmisión realmente es una bendición enorme. Así que los invito a tomar cafecito, a tomar tecito, lo que a usted le guste, agüita, juguito, allá en casa o en el trabajo o donde quiera que nos estés sintonizando. Qué bueno que podamos estar allí conectados con la buena palabra de Dios. Amén. Entonces los invito a tinto y los invito a una media hora deliciosa de pan de vida y cafecito. Oremos al Señor y digámosle al Señor que nos bendiga en esta tarde. ¿Vamos? Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus maravillas, gracias por todo lo que haces en nosotros y con nosotros. En tus manos colocamos este tiempo. Queremos disfrutar de la buena palabra de Dios. Queremos escuchar palabra que viene de lo alto, desde el trono de la gracia. No palabras humanas, no palabra de hombre que pueden confundirnos o enredarnos, sino palabra de Dios que trae vida eterna en Cristo Jesús. Bendice cada hogar, cada familia, cada persona, cada individuo que tiene la oportunidad de escuchar y compartir esta bendita palabra. Gracias, Señor. Amén. Quiero enviarles un cordial saludo a todos los que están conectados en este momento y todos los que se conectan a medida que el día avanza, lo hacen más tarde, por la noche, en la madrugada, al día siguiente. A todos ustedes un Dios les bendiga. También quiero orar al Señor y pedirle al Señor por todos aquellos que comparten el video, que comparten esta transmisión, que no solamente se complacen en ser edificados y alimentados, sino que piensan en los demás y no les da vergüenza, no les da pena compartir con otros. Yo quiero invitarte a ti que me estás escuchando, que te conviertas en un distribuidor de contenido. Así aparece allí cuando tú publicas un mensaje, dice que tú eres un distribuidor de contenido. Qué bueno, me encanta esa palabra, distribuidor. Eso significa que usted también está comprometido, no solamente en escuchar, sino en hacer que otros también escuchen. Recuerden que esto es bíblico. La palabra de Dios dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, usted no pierde absolutamente nada compartiendo esta transmisión en su muro. No pierdes, ganas mucho, porque recompensa del Señor recibirás. Invito también a todos los que no se hayan suscrito al canal de YouTube, Ministerio Pastoral La Semilla, para que se suscriba. Y también, si lo consideras, puedas compartir contenido desde la página del Ministerio Pastoral La Semilla. Y bueno, vamos a hablar de la palabra de Dios, que es lo que nos convoca, que es lo que nos reúne esta tarde. Seguimos hablando de la carta que Pablo escribe a los colosenses. Y estamos mirando, por ejemplo, ayer estuvimos mirando acerca de las vestiduras que vestíamos nosotros cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Entonces él usa una figura allí, una metáfora para representar cómo se viste una persona en el reino de las tinieblas y cómo viste una persona en el reino de la luz, en el reino de Cristo. Entonces la vestidura en el reino de las tinieblas tiene elementos como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo eso que es idolatría. Luego también dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca y mentiras. Todos esos son componentes. Ayer hablábamos de una agenda que la persona sigue, que una persona sigue cuando vive en ese mundo de pecado. Pero luego cuando somos trasladados por el Padre al reino de su amado Hijo, entonces nosotros vivimos ahora, nos vestimos con otras vestiduras.
implementamos una agenda, pero ya no es nuestra agenda y tampoco es una agenda de pecado, sino que en esta nueva agenda espiritual está diseñada según Cristo, según la voluntad de Él. Y hay unas directrices que nosotros seguimos, que hacemos, porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. El Padre nos tomó del mundo de las tinieblas y nos trasladó al mundo de la luz. Y quiero llevarlos entonces para que veamos el contraste de los dos vestidos. Cómo viste una persona en el mundo de tinieblas y cómo viste o debe vestir una persona en el reino de la luz. Voy a pedirle que me acompañe, por favor, al capítulo 3 de Colosenses y nos ubicamos desde el versículo 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios así, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Voy a detenerme ahí en este primer segmento, este primer grupo. Si observamos bien, en el versículo 11 nos dice que cuando estamos en el reino de Jesús y estamos unidos a Él, las barreras, las fronteras, las diferencias son eliminadas. Son eliminadas en Cristo, en el Señor. Entonces dice que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Ve? A partir de ese punto de vista en adelante, entonces el apóstol dice, bueno, si esto es así, y si ustedes están en Cristo, y si ahora viven en el reino de su amado Hijo, ok, adopten, vístanse con el vestido de ese reino. Y el vestido dice que debe tener los siguientes elementos. Esa vestidura debe tener los siguientes elementos. Dice, primero, que entendamos que somos escogidos de Dios. A veces parece que a veces pienso en esto y parece percibo que la mayoría de personas no ha dimensionado el trasfondo y el peso que tiene la palabra escogidos de Dios. Ven el Evangelio como algo alternativo. Ven el Evangelio como algo a lo que yo llego, si me gusta, si me parece, y donde parece que el libre albedrío, entonces yo tengo libre albedrío para escoger o no seguir a Cristo, para escoger o no su palabra. Pero si tú miras el trasfondo de esta expresión, escogidos de Dios, hermanos, usted entonces debe entender que fue Dios el Padre Eterno quien te escogió de medio de la multitud de personas en el mundo para que fueras su hijo. Eso es lo que tú debes dimensionar. Déjate de estar mirando el evangelio como algo a lo que tú escogiste. No, yo escogí ser evangélico. Yo escogí entregarme a Cristo. Yo escogí hacer tal cosa para el Señor. No, el Señor fue quien te eligió a ti, quien te escogió a ti. Y debemos mirar el peso que esa expresión tiene. ¿Ve? Para que podamos valorar, hermanos. Ninguno podíamos escoger a Dios. Nadie podía escoger a Dios. ¿Por qué razón? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Los muertos no ven, no oyen, no entienden. No tienen movimiento, no tienen sentimiento, no se pueden valer por sí mismos. Y Dios nos escogió, la Biblia es muy clara cuando dice que nos escogió y nos dio vida. Fue Él quien nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y yo no puedo entrar a contradecir lo que las Escrituras dicen, ¿verdad? Si bien es cierto, oramos al Señor y si bien es cierto, le decimos al Señor que entre en nuestro corazón, todo eso lo hacemos motivado por lo que ya Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, porque Él es el que en nosotros produce ese querer como el hacer.
Él es el que Él es el que nos convence, dice las Escrituras. Nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces yo quiero que la iglesia hoy entienda el peso que tiene esta expresión. Somos escogidos de Dios. Y si somos escogidos de Dios, seamos coherentes con eso. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 1. El apóstol dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí se da cuenta? Les ruego que anden, que vivan, que estén a la altura del llamamiento que le hicieron. Pues, ustedes han sido llamados para algo especial, pues compórtense como tal, compórtense a la altura de ese llamamiento. Y aquí también lo está diciendo, vístanse conforme a la nueva vida que tienen en Cristo. Dice la Biblia, como escogidos de Dios, santos y amados. Eso tiene un privilegio, una connotación fuerte, santos y amados. Qué maravilloso que el amor del Señor fuese tan sublime y nos haya alcanzado a nosotros, y nos alcanzó y nos ha unido a Cristo y nos ha santificado en Cristo. ¿Ve? Esto es maravilloso entenderlo. Pero también dice la palabra de Dios que esta vestidura, después de haber entendido nosotros que somos escogidos de Dios, que Él fue quien nos escogió, después de haber entendido eso, dice la palabra que tenemos que tener entrañable misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia, hermano. Porque Él es misericordioso. Jesucristo le dijo a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué significa tener esa entrañable misericordia? Mire, amados, la misericordia a la que hace mención el apóstol en este texto tiene que ver con la capacidad de sentir compasión por los que están sin Jesús, por los que están sin Cristo, por los que viven una vida perdida, lejos del Señor. Y sentir compasión significa que oremos por ellos, que prediquemos el Evangelio a ellos, para que les sean abiertos los ojos y alcancen la vida eterna en Cristo Jesús. Obviamente el Señor nos guiará para poder manifestar o para poder que a las personas que les prediquemos de acuerdo a su voluntad, Él es el que llama y Él es el que escoge. Pero tú y yo debemos predicarle a todo el mundo, a todas las personas, el Señor hace la obra. Pero debemos tener misericordia, mostrar misericordia, ser misericordiosos, ser compasivos. Pero ser compasivos con aquellas personas que están lejos del Señor, que necesitan conocer al Señor. Luego también nos habla la palabra aquí de benignidad, de ser buenos, de practicar la bondad, amados. Esto es algo, si cuando uno lee y cuando uno observa el famoso Sermón del Monte, uno observa cómo el Señor allí está llamando a sus hijos, a sus seguidores para que sean buenos, para que obren bien. Dios está llamando a la iglesia para que la iglesia obre bien, para que la iglesia sea bondadosa. Y esto es maravilloso. Y estos días, si Dios lo permite, voy a compartir un tema con la iglesia o a compartir una secuencia, una serie con la iglesia acerca del fruto que Dios espera de sus escogidos. Y tenemos para ello que observar sí o sí las enseñanzas de Jesús. Vamos a mirarlo más adelante. Ser buenos. También nos dice el Señor, sean humildes. O sea, otro elemento del vestido de esta nueva persona en Cristo Jesús es la humildad. Qué palabra tan difícil, ¿verdad? Qué palabra si contrasta tanto a veces con nuestro carácter, con nuestro temperamento. No es fácil ser humilde. Jesucristo dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. En esa humildad del corazón hallamos descanso. Y lo entendemos porque esto es una palabra que trasciende muchísimo. No es sencillo ser humilde.
Nosotros, por naturaleza humana, tendemos a tener un temperamento a veces agreste. Nos defendemos, nos ponemos a la defensiva con ciertos temas, con ciertas personas. Pero eso no es lo que Dios quiere acerca de nosotros, sino que Dios nos está pidiendo que seamos humildes. Tiene unos aditamentos, unas cosas, unos ingredientes, la humildad, que los podemos ir desarrollando en la medida en que conocemos al Señor, en la medida en que crecemos en Él. Quizás sea algo para revisar muchísimo, con muchísimo más cuidado, más minucioso, lo que tiene que ver con la humildad. La capacidad para soportar, como lo que viene ahora, la mansedumbre y la paciencia. Estos tres elementos, humildad, mansedumbre y paciencia, como que están allí de la mano, como que están allí unidos. E incluso el que viene, el cuarto, humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia. Tolerancia. Porque la humildad tiene que ver con eso. La humildad tiene que ver con ser mansos, con saber responder, con saber reaccionar. Como que cuando vienen esos momentos tan difíciles que nos presionan, ¿cómo tenemos dominio propio quizá para poner la mano en la boca y guardar silencio? O para escuchar a otro cuando tenemos ganas de hablar con ímpetu por lo que el otro está diciendo, y cómo puedo callar. Mansedumbre para acercarme a los demás, para hablarles con ternura. La mansedumbre tiene que ver con la ternura. Cómo somos tiernos en el momento de acercarnos a nuestro hermano, a nuestro amigo, incluso con personas que no tienen nada que ver o que no nos aman igual, o que quizás nos desprecian, nos rechazan. ¿Cómo podemos manifestar ternura hacia ellos? Usted me dice, no es fácil, pastor. No lo es. Y tenemos que ver a Jesús para poder ser tiernos con estas personas. Otro elemento que aparece allí en la vestidura es la paciencia. Y esta paciencia, aunque tiene que ver con el temperamento de nosotros, sin embargo, se forma parte del carácter del creyente, porque hay algo que tiene que desarrollarse con la paciencia, y es la capacidad de espera, de esperar. Nosotros estamos esperando algo glorioso. Mucha gente se ha desviado de esa esperanza y ya no tienen esa esperanza en sus corazones, ya tienen otra perspectiva en la mente. Se volvieron al materialismo, se volvieron al mundo, al sistema mundano y dejaron de lado la esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es la vida eterna con el Señor. Esperamos el retorno, el regreso de Cristo por su pueblo. Y mucha gente se burla de nosotros. Y mucha gente se burla del evangelio que predicamos, porque a veces pareciera un mito, a veces pareciera producto de una fantasía, de la imaginación. El asunto es que nosotros tenemos fe. Dios nos ha dado fe y creemos esto como si lo estuviéramos viendo. Y la paciencia se trata de eso. Se trata de que eso que estamos esperando, como si lo estuviéramos viendo, como si lo estuviéramos aquí ya, así como la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no lo veo, pero es como si lo estuviera aquí en mis manos ya. ¿Y sabe? Es por esa razón que lo esperamos con paciencia. Que no nos importa si son 10 años, o son 100, o son 500. Y algunos que me escuchan dirán, pues si son 100 años, ¿para qué si ya te has muerto? Pues precisamente por eso. Porque es que la misma Biblia y esa misma esperanza nos enseña a nosotros que si morimos, el Señor es poderoso para resucitarnos de entre los muertos y darnos esa vida. Entonces, todas las personas que han muerto en Cristo a lo largo de estos 2000 años y los que murieron antes de Cristo, han muerto con esa misma fe y esa misma esperanza. Y dice la Biblia que por eso soportaron con paciencia. Ellos soportaron la incertidumbre de los demás, pero ellos siempre tuvieron paciencia en su fe.
Porque sabían que quien lo prometió es fiel, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Quien lo prometió es fiel, y no solamente es fiel, sino que es todopoderoso, o sea, puede cumplirlo. Y esa es la razón que nos lleva a nosotros a no desfallecer. Esperamos con paciencia, lo soportamos con paciencia, porque creemos que esa es nuestra realidad. Amigos, esta es la vestidura. Estamos viendo cómo nos debemos vestir. Luego la Biblia habla en el versículo 13 de la tolerancia. Dice que debemos soportarnos unos a otros. Tenernos paciencia también, tolerarnos, hermanos. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, ese versículo 13, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Sean comprensivos. Hermanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Estamos en este camino y no somos perfectos, hermanos. Estamos luchando cada día por ser como Cristo, pero cometemos errores. Tenemos apreciaciones, interpretamos cosas y no siempre nuestras interpretaciones son las más correctas, pero que así somos. Pero debemos ser comprensivos con las faltas de los demás. Y hay otro elemento que aparece aquí muy importante y es el perdón. Debemos perdonar. Perdonen a todos o perdonen a todo el que los ofenda. No dice que perdonemos a algunos, no. Él está hablando que debemos perdonarnos a todos. En la Reina Valera dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es la nueva vestidura. Entonces la nueva vestidura tiene un elemento importante que es que entendamos que somos escogidos de Dios. Amén. Dios nos escogió. Él, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió. Luego debemos entender que somos santos y amados. Somos hijos amados del Señor y santos, que significa apartados. En otras palabras, Dios nos escogió, nos apartó y nos amó. ¿Ve? Somos hijos amados, predilectos, especiales en la mano del Señor. De esa manera, entonces, debemos ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y quiero dejarle hasta ahí en este momento esta reflexión, para que pensemos en ellos o en ello. ¿Cómo estamos nosotros viviendo de acuerdo a esta nueva vestidura? ¿Sí nos hemos vestido con la nueva vestidura? ¿O será que todavía queremos estar en el reino de la luz con vestiduras del reino de las tinieblas? Para pensar, para meditar en ellos. No es coherente, no puedes estar en el reino de la luz con vestiduras del reino de las tinieblas. No, te van a expulsar de allí. Te van a expulsar de allí, la Biblia lo dice. Así que oremos al Señor que nos ayude. Padre, gracias una vez más. Te damos gracias por esta palabra, porque nos bendices y nos ayudas para continuar, para avanzar, para crecer, para ser edificados. Permite que tu pueblo podamos entender esto y podamos vivir esto de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Nos veremos, si es la voluntad del Señor, mañana, aquí, en el Café de la Tarde y Pan de Vida, las enseñanzas de Jesús. Chao, chao.